Muy buenos días a aquellos amigos, hermanos que semana tras semana, quizás entre semanas también, abren sus hogares para poder escuchar la palabra del Señor de un modo casi presencial. Gracias a la tecnología nos permite entrar en sus casas, pero más que en sus casas, entrar en su corazón. En esta mañana queremos compartir una serie de mensajes que vamos a empezar a hablar en nuestra iglesia durante todo el mes de agosto sobre el reino de Dios en Jesús. Y este reino de Dios está relacionado con varias cosas, todas las cosas de la vida y aún más allá de ella. Quiero leerles un texto bíblico donde Jesús habla diciendo, más bien buscad o busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. La pregunta nos viene, ¿qué cosas serán añadidas? Que Jesús dice, buscan primeramente, lo primero, lo esencial, es el reino de Dios. Y Jesús está hablando en un contexto de preocupación. Sin duda, mis queridos hermanos, amigos, sin duda hay muchos de nosotros que podemos estar preocupados. Y en este texto dice que Jesús dice, no se preocupen primero por la vida, por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir, por el cuerpo, que tiene que ver con la salud, etcétera, etcétera. Y nos da dos detalles de la naturaleza para calmar nuestras ansiedades. Un detalle es, dice, fíjense las aves del cielo. Nos acostumbramos a salir en un parque con mis hijos y vemos siempre las plantas, los árboles y también el pasto y demás cosas. Pero la belleza más grande es ver la cantidad de pájaros que hay que rodean, cada uno con sus colores, cada uno con sus vestimentas. Y digo, qué maravilla es el Señor. Estos mismos pájaros dicen que Dios los mantiene. Dios hace que una pluma de ellos no se caiga. Y Dios hace la comparación en Cristo. Si Dios cuida cada uno de ellos, con más razón va a cuidar a una criatura tan importante como es usted, como sos vos en nuestras vidas. La segunda comparación que Jesús hace con los lirios del campo. Lirio, o las flores, o las plantas, el trigo, la soja, el maíz. Dicen, fíjense cómo crecen, cómo se visten, cómo son hermosas, cómo es lindo ver las flores, el girasol, y todo es una belleza que no puede el hombre quizás hacer. Apenas lo podemos pintar. Y Jesús dice, no se preocupen. Y hay una clave que da. ¿Quién de ustedes, preocupándose, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Podemos añadir, generalmente pensamos que podemos añadir la estatura, pero aquí la nueva versión internacional nos dice, ¿quién de ustedes, preocupándose, puede añadir una hora al curso de su vida? Imposible. Y en esta mañana quisiera introducir con algunos detalles que tiene que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es algo muy interesante y verlo en Jesús nos abre mucho el panorama de la vida. ¿Saben qué? El reino de Dios no es la iglesia. Generalmente pensamos que, bueno, estar en la iglesia o tener una religión es el reino de Dios. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios tampoco es lo que nosotros a veces pensamos. Jesús nunca definió diciendo, este es el reino, este es mi reino. Entonces queda como pregunta en esta mañana, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Jesús? Veamos una perspectiva interesante en lo que Jesucristo muestra. Primero, antes que nada, cada reino debe tener un rey. En este caso es Jesús.
En el tiempo de Jesús había reyes, había gobernantes, había emperadores, cada uno con gobiernos especiales. En el Antiguo Testamento, aún los profetas hablaban de un rey que iba a venir, que era Jesús, un rey que iba a venir a gobernar mucho más allá que las esferas terrenales. El reino de Dios es un reino espiritual. En ese orden, en ese sentido, encontramos que antes de conocer el reino de Dios, debemos conocer al rey. Permítanme hacer la invitación previamente. ¿Conoces al Señor como rey? Conocemos a veces al Señor de infinidades de formas o de maneras. Ese rey puede ser también o significar lo mismo que significó para muchas personas en diferentes tiempos de la historia. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban de este rey que iba a venir. Los judíos pensaban que este rey sería un rey que vendrá como un rey en una cabalgadura y va a sacar, va a desoprimir al pueblo de tantos siglos y siglos de opresiones de los reinos más grandes que podían apresionarlos. Ellos pensaban que iba a venir un rey de estos, pero no fue así. El Jesús, el Mesías que vino con otra categoría, con otra mirada de rey. Por otro lado también, más adelante, algunos que creyeron en Jesús como rey, algunos romanos, algunos griegos y posteriormente las generaciones que llegaron, creyeron a Jesús como rey y no lo han pintado a Jesús como era. No lo han pintado el Jesús sirviendo y también llevando adelante aquellas preocupaciones que podían tener los seres humanos. Los griegos se encargaron de pintarle a un Jesús grande, gigante, enorme. Los romanos también, un Jesús guerrero. Ahora, en nuestra querida Latinoamérica, vemos en muchos lugares a un Jesús cósmico, como dice Juan Amacay, un hombre muy interesante en América Latina, muy querido. Él dice que el Jesús cósmico es un Jesús crucificado, pálido, con la cabeza gacha, muerto, y muchas veces con ningún signo de vida. Por otro lado, podemos encontrar también un Jesús cósmico pequeño, un bebé balbuceando en las manos, en los brazos de su madre. Es un Jesús cósmico, un Jesús que no puede hacer nada. En ese sentido, necesitamos ver otra imagen de Jesús. Jesús no vino así. No vino ni como lo pensaron los judíos de su tiempo, que esperaron que él viniese así, ni tampoco como lo dibujaron los romanos o los griegos posteriormente. Mucho menos pensar en un Jesús muerto, crucificado. Jesús no vino así. La imagen de Jesús debe cambiar. El que comienza a hablar de la imagen de Jesús, en este caso, el primer hombre, el primer que inaugura la expectativa de Jesús, es Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando y estaba esperando y estaba en la expectativa de Jesús. Y él dice en Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepiéntense porque el reino de Dios se ha acercado. Y él sabía bien que venía Jesús. Juan encontró en muchos casos a Jesús y fue el que bautizó a Jesús. Y fue el que dijo que en Jesús vendría el rey en este caso. Pero notemos algo importante. Le invito a reflexionar sobre Juan. Juan bautizó a Jesús. Fue el que presentó a Andrés, uno de sus discípulos. Sabía que era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Él vio algo espectacular cuando lo bautizó a Jesús. Dijo, este es mi Hijo amado, el quien tengo contentamiento. Pero llega un momento muy especial de Juan. Fijémonos bien. Juan, después de un tiempo, que predicaba con un mensaje muy duro, mensaje profético, en este caso encuentra que el mismo rey, Herodes Antipas, tiene una conducta moral no agradable. Juan fue el que denunció a este caso
a Herodes Antipas que él tenía una relación eh, extramarital, una relación con la mujer de su hermano, Herodías. En este caso, Herodes lo pone en la cárcel y Juan está en la cárcel encerrado. Ahora, después de que Juan viese tantas cosas interesantes de Jesús en la cárcel, no le entra una duda, comienza a ver dificultades. Y cuando vienen dificultades, comienza a dudar y comienza a preocuparse. ¿Y cuál era la preocupación de Juan? Mateo capítulo 11, versículo 2 al 5, dice que Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar otro? Los discípulos de Juan van y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿eres el que tendría que venir? Y Jesús le contesta, vayan y díganle o cuéntenle a Juan lo que están haciendo, lo que están viendo y lo que están oyendo. Los ciegos ven, número 1. Los cojos andan, número 2. Los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres es anunciado las buenas nuevas. Acá encontramos algo muy interesante, lo que puede pasar con cada uno de nosotros. Juan creyó en Jesús, lo vio, lo bautizó, y en este caso, en una dificultad muy grande, Juan sabía todo lo que le podía pasar. De hecho, Juan ha pasado por una suerte no buena. Según las escrituras, encontramos que Herodes en un tiempo lo tuvo que ejecutar a costas de prejuicios sobre él. Y bueno, ustedes pueden encontrar más un caso muy amplio leyendo la escritura. Le pregunta bien, ¿por qué Juan manda a sus discípulos preguntar si este rey que vino, si este rey que él predicó, era el que tenía que venir? Qué paradójico. Pero ¿saben qué? Juan no duda. Lo que pasa es que a Juan le pasa lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Creemos, pero podemos sentirnos envueltos en situaciones complejas, tal como ahora en estos días. Pero ¿saben una cosa? Estos días cuando salimos a la calle, hoy me tocó salir a la calle y encontrarme con varios vecinos. Muchos de ellos no creen en Jesús o creen a su manera. Y uno de ellos mira hacia el cielo y me dijo, solamente el de arriba me puede salvar. Sabiendo que en el barrio hay personas conocidas que pasan por momentos difíciles, que la pandemia los ha visitado. Hay otros que también preocupados por su salud, etcétera, etcétera. Pero el Hijo de Dios también pasa por estas cosas. Conociendo a Jesús, lo mismo que pasó con Juan, predicando el reino, va a preguntar nuevamente, ¿sos el rey? Y en este caso Jesús le dice, pero Jesús tiene una palabra específica, yo soy el rey. Jesús le dice a Juan que no se haga problema, no solamente le da un recado, no solamente le manda una pequeña cartita a Juan, sino que le dice, vayan y digan los testimonios que están haciendo. Los testimonios que están, los ciegos pueden ver, los cojos pueden caminar, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y aún más, no hay problemas, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Hay un pensador alemán de gran renombre, todavía vive, creo que tiene más de 90 años, no me equivoco, tiene 94 años, 95 en este tiempo. Jürgen Moltmann. Él dice que Jesús nunca dijo que él era el que instalaría el reino, etcétera, sino que en Jesús, solo naturalmente se demostró el reino de los cielos. Y Moltmann dijo que no hay manera de decir y no hay manera de encontrar en Jesús el concepto del reino de Dios explicado, sino que Jesús toma cosas muy sencillas
para explicar el reino de los cielos. Esto bien nos puede servir en nuestro tiempo, en el siglo XXI. Y podemos saber también cómo podemos saber que Jesús, cómo Jesús lo expresa. Y Jesús lo expresa en formas muy sencillas, cómo es el reino de los cielos. ¿A través de qué? De parábolas. Jesús enseña diciendo, fíjense que el grano de trigo cae en la tierra para poder explicar que la palabra de Dios cae también en el corazón de todo hombre, de toda mujer, de todo niño, de todo varón, de todo joven, y puede rendir sus frutos. Jesús explica con eso. Jesús explica también de la semilla de la mostaza, que es algo tan pequeñito que no se puede ver, para explicar qué es la fe. Jesús también explica otras analogías para poder explicar su reino. Y también explica cómo Él va a volver, cómo será el fin de los tiempos. Y Jesús dice, aprendan de la naturaleza. Está hablando del reino. Aprende la naturaleza, aprende de la higuera la lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Marcos 13:28. Él habla de que cuando vean cosas, vean rumores de guerras, cuando vean necesidades humanas, cuando vean pestilencias, cuando vean que la fe se aparta y que muchos dejan de amar, la higuera está madurando. Jesús anuncia su llegada. También Jesús habla a través de la oveja perdida. La oveja perdida significa, Lucas capítulo 15, versículo 7, les dijo que es el reino de los cielos también. Habrá mucha alegría por un solo pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Lucas 15, 7. En este caso, Jesús también cita el pastor que tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde. Él no las abandona a las 99, pero los deja ahí, no los prioriza. Pero va a buscar, va a poner su corazón para encontrarles. Ese es el reino de los cielos. Y en esta mañana, en este día tan especial, en esta visión de Jesucristo, el Señor, pero Jesucristo el Rey que instala el reino, hay unas cosas que quisiera decir a tu corazón y después terminaremos orando por tu necesidad. Primero, Jesús no es un rey al estilo que lo esperaban la humanidad. Tampoco es el rey como esperan los niños. Quizás hay un niño que nos escucha o nos ve en esta mañana, tarde o noche. Jesús no es el Thor, el antiguo héroe de los niños. Tampoco es el Avengers, que puede hacerlo todo, que aparece mágicamente y que soluciona. La Biblia nos enseña que el Rey Jesús siempre está con nosotros. No es que aparece. Aún en las cosas sencillas podemos ver que Jesús está cuidándonos, bendiciéndonos, sirviéndonos, mimándonos también. Él busca a quienes están perdidos. Él busca a quienes están desorientados, como el pastor en su redil, como leíamos recién. Segundo, Jesús, la Biblia nos enseña que Jesús Rey está entre nosotros, curando, sanando, vendando todas heridas, como la mujer que vivía en Capernaum, una mujer que estaba con grandes problemas. Jesús estaba muy convocado, era muy convocante en Capernaum. Toda la gente venía, era la capital donde Jesús tenía su tiempo de predicación. Le comunicaron que la hija de Jairo estaba enferma y estaba por morirse. Jesús va hacia allá, pero entre medio hay una mujer, dice la palabra del Señor, que estaba enferma. Y el capítulo 5 de Marcos, ustedes pueden corroborar, versículo 25 al 30, nos dice que había esa mujer, en este caso, había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido para nada.
pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba que solo con tocar siquiera su ropa quedaré sana. Al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta que de su cuerpo había sido libre de esa aflicción. Y al momento Jesús, también Jesús se dio cuenta de que de él le había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó quién me había tocado la ropa. Los discípulos dijeron, Señor, pero hay tanta gente alrededor tuyo, ¿no te das cuenta? Otros dijeron, bueno, mujer, déjale tranquilo al Señor. De hecho, la hija de Jairo también estaba ya muerta. Jesús iba a tener que atenderla allí. Pasa toda una cosa, pero Jesús atiende a esta mujer. Y la mujer viene en una forma tan sencilla y tan humilde y se postra al Señor. Dijo, Señor, temblorosamente fui yo quien te toqué. Y qué bueno que en esta situación, cualquier sea tu necesidad, ya sea financiera, ya sea con temor, preocupación, ya sea por salud, ya sea por tu ministerio o por la gran pregunta como hizo Juan, ¿será que este es el Cristo? Jesús está como rey, reinando en tu vida. Mi vida está muy cerca nuestro, con tan solo que toques el manto, tan solo te muevas, hagas algo, que el Señor va a venir a tu encuentro. Tercero, la Biblia nos enseña que Jesús Rey está entre los pobres y los niños. Jesús encuentra un grupo de niños y los discípulos lo dispersaron. Dijeron, no los toques, no los toques, necesitamos gente grande. Jesús le dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los cielos es de quien son como ellos. Mateo 19:14. El reino de los cielos no es del que puede más. Vieron que hoy los moji que mandan un brazo así. ¿Tenés fuerza? Sí, está muy bien. Pero aún los más jóvenes se enferman y se caen. Aún más los que tienen fuerzas debilitan. Aún los más portentosos se empobrecen. Hoy un vecino me dice, aquí estamos todos iguales. No hay dinero que valga. Bien, puede ocurrir, pero el Señor en este caso dice que vengan todos. Los discípulos impedían a los pequeños, no molesten. Permítame dar un ejemplo de un conocido que tengo, un hermano en Cristo. Trabajé mucho tiempo como pastor de esta iglesia y había un hermano que no sabía leer porque tuvo un cuadro específico de enfermedad cuando era pequeño. Siempre quiso leer, pero nunca pudo. Él estaba por caminos muy, muy complejos y el Señor lo tocó. Él se convirtió. Se convirtió y aprendía muchos textos de memoria. Marcaban la Biblia, pero nunca la leía. Pero él sabía de memoria. Esos días le pregunté a un hermano y digo, ¿y qué de él? Él me dice, mira, te mando un audio. Y me manda un audio diciendo, escucha la oración de Gabriel. Escuchaba la oración. Digo, esta oración es impecable. Es una oración de crecimiento. Y él dice, cada día, pocos días, me manda un audio diciendo, estoy orando por vos. ¿Vieron la maravilla que el Señor hace? ¿Por qué lo hizo? Porque Él es humilde, porque Él es como niño. Me dice, ¿y sabes qué? Está muy bien. Sabía de su familia, sabía de muchas cosas. Dice, hasta se compró un auto. En ese sentido, si no nos volvemos como niños, Dios no puede hacer nada. Y Dios hace en la humildad. Ahora, también hay algo muy interesante. Por último, el reino de los cielos viene a todos, está entre nosotros, solamente necesitamos pedir que el Señor nos toque en este caso. Ahora ustedes van a decir, bueno, Pablo, estás hablando de un evangelio, de un reino de Dios que está solamente con los que no pueden, los inválidos, los pequeños, los enfermos. Pero ¿saben qué?
No, el reino de los cielos no es tampoco un pobrismo. El reino de los cielos es para todos, es integral. Quizás este mensaje llegue a personas que necesitan de Dios. Quizás sos un empresario en este tiempo. Quizás sos un profesional y te encontrás con dificultades y decís, ¿qué futuro tengo? ¿Qué puedo hacer? Para vos también hay una palabra. Para el Señor alcanza todo. Dice que Jesús un día pasando por Jericó, una ciudad cerca de Jerusalén, había mucha multitud que se congregó para verlo. Y un hombre en este tiempo publicano, un hombre que nadie lo quería en aquellos tiempos, como ahora, eran recaudadores de impuestos, pero hoy el impuesto viene a su computadora o viene por el sobre y usted paga o si no paga intereses. Aquellos tiempos los publicanos, caso como Zaqueo, eran personas que iban y ganaban mucho dinero porque iban en negocio con los emperadores y como o reyes de turno. Entonces podían ir por la mitad o podía darle de 4 una parte al imperio, pero él se cobraba y se quedaba. Y Zaqueo era un hombre pequeño de estatura, pero muy capaz para poder cobrar dinero. Y se cobró mucho dinero. Tenía una casa muy hermosa. Si tuviera hoy, seguramente tuviera autos importados, etcétera, etcétera. Pero Zaqueo no encontró la felicidad. Estaba preocupado, no sé qué pasaba con Zaqueo. Y él dice que Jesús llegando a ese lugar, miró hacia arriba y dijo, Zaqueo, baja enseguida. Aquellos que viajan o algún día pases por Jericó, vas a encontrar que es una ciudad la más antigua del mundo, según los historiadores y arqueólogos de la zona de Mesopotamia. Van a encontrar que hay un árbol dedicado a Zaqueo. Es un sicómoro mucho más tierno, más nuevo, quizás no tenga 2000 años, quizás tenga 500, pero está dedicado a Zaqueo. Y Jesús lo mira y dice, lo miró, dijo, Zaqueo, baja, tengo que quedarme hoy en tu casa. Y Jesús dice a toda nuestra circunstancia, te pone tu nombre ahí, a quien corresponde, Pedro, Juan, Claudio, María, lo que sea. Baja, tengo que ir a tu casa. Así que se apresuró en bajar y muy contento recibió a Jesús en casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, si él supiera qué hombre es eso, que si él supiera, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo se sentó a su mesa y convidó seguramente cosas muy ricas, porque tenía medios. Y le dijo a Jesús, resueltamente, dice la palabra del Señor. En este caso, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver 4 veces la cantidad que sea. No me interesa lo que tengo. Hoy, en ese sentido, él estaba feliz que Jesús llenó su corazón. Y Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 5 al 10. Y terminamos en esta mañana, en este discurso. Zaqueo ha sido alcanzado por el Señor. ¿Vieron? Que el reino de los cielos incluye a todos, pequeños, grandes, personas sin necesidades, pero generalmente busca la necesidad espiritual. El reino de los cielos está entre nosotros. Esta mañana repetimos, el reino de Dios no es la iglesia es el resultado del reino, está al servicio del reino. El reino es, la iglesia es como la agencia del reino de Dios. Muchas veces hay algunos que miran, dicen, yo no quiero saber nada de Dios por la iglesia, por tal. Bueno, quisiera decirte que la iglesia no es el reino. La iglesia tampoco es rey. La iglesia está alguien al servicio. Puede hacer cosas erróneas, puede equivocarse o puede no tratar bien a su gente también.
Pero el Señor ahora mismo mira para hospedarse, buscando lugar para hospedarse. Como dijo Zaqueo, Zaqueo, hoy tengo que quedarme en tu casa. Hoy quiero hospedarme entre tu familia. Hoy quiero hospedarme entre tus bienes. Hoy quiero hospedarme en tu futuro. Hoy quiero hospedarme en todo lo que haces en tu pensamiento. El reino de Dios es para el presente y para el futuro. Si es que en este presente no nos va bien, en este presente puede irnos mal, tenemos un futuro garantizado, que el Señor va a estar con nosotros igual que Juan el Bautista. Sabía bien que se le avecinaban tiempos difíciles. Dudó y diciendo, ¿será este que el Señor? Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Fíjate lo que está pasando. Y en esta mañana el Señor te dice, fíjate lo que está pasando. Este reino espiritual afecta también a todos. En ese sentido, este reino espiritual también afecta a las autoridades. Jesús, cuando estaba casi condenado, Pilato lo mira y le dice, Jesús le dio una respuesta, dice, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, enviaría guardias que me protegieran. Juan capítulo 18, versículo 36. Mis hijos se preguntan esto. Dicen, ¿por qué Dios no envía un ejército? ¿Por qué Dios no envía a sus huestes de ángeles que hagan cosas? Lo puede ser, pero el reino del Señor es distinto. El reino del Señor funciona distinto. Terminamos, este reino es un asunto de Dios. ¿Qué pueden hacer los hombres? Si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Mi reino no es de este mundo, Jesús lo dice. Este reino es un asunto de Dios y podemos experimentar en nuestros sentidos, tanto nuestro cuerpo, podemos experimentar en nuestra mente, podemos experimentar en nuestro corazón, podemos experimentar en nuestro espíritu de que Dios está entre nosotros. Juan capítulo 10, versículo 7 dice, donde quieran que vayan, prediquen ese mensaje. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cual sea tu necesidad, cual sea tu duda, cual sea tu preocupación, cual sea tu necesidad, cualquiera sea aquellas cosas que estás buscando, el reino de los cielos está cerca. Quisiera invitarte que antes de terminar este tiempo de mensaje, puedes entregar tu vida a Jesús y puedes decir lo mismo que dijo Zaqueo, lo mismo que dijo Juan, lo mismo que dijeron todas esas personas, lo que escuchamos en este mensaje. Decir, Señor, yo quiero abrazarme a tu reino. Yo quiero abrazar a este rey. Muchas veces corremos a los reyes de esta tierra, corremos a los médicos, corremos a quienes nos pueden ayudar. Señor, está muy bien. Son personas que Dios ha puesto para bendecirnos. Pero Señor, en este día especial, queremos correr a tu reino y que tu reino se establezca entre nosotros y nos traiga paz. Señor, que tu reino venga a las casas donde no hay paz. Que tu reino se establezca en lugar donde hay discordia. Señor, que tu reino se establezca también allí donde hay depresión, donde no se ve cómo puedo vivir el día de hoy, donde se ruega que mañana no sea peor que el día de hoy. Señor, allí está preparado tu reino. Y en esta mensaje especial, decirle al Señor, venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida y entregale tu vida a Cristo, que el Señor te va a bendecir y te va a hacer próspero, te va a dar aquellas cosas que necesitas, ya sea salud, ya sea paz, ya sea también los recursos para poder vivir. Que el Señor les bendiga mucho. Aquellos que están lejos de nosotros, busquen una iglesia, congregues en este tiempo a través de las formas que hay. Quizás en el interior hay alguna manera de ir
Algunas iglesias están abiertas, pero si no, busque los medios, busque donde se predica la palabra del Señor. Aquellos que están cerca o están en nuestra congregación, decimos que están todas las posibilidades de que se comuniquen cualquiera sea su necesidad. Estamos orando por ustedes, estamos bendiciendo sus vidas y esperamos que este mensaje sea de bendición. El reino de los cielos está entre nosotros y está cerca. Que el Señor le bendiga y le guarde en este día y que en los próximos días el Señor se encuentre cada día con usted. Oramos, esta es nuestra oración y nuestra bendición. Gracias por permitirnos entrar en su hogar, en su casa, pero gracias porque su corazón está abierto a Dios. Que Dios les bendiga. Amén.